Gloria al Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Él ha sido fiel. Antes de que entremos a la palabra, yo quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes por ser tan lindos con nosotros. De verdad, muchas gracias por esas muestras de amor, esas muestras de cariño, las palabras que nos han dado. Cada uno en especial han hecho un gran aporte acá y lo llevamos en el corazón. Amén. Muchas gracias por sus oraciones. Oren por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes también. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie. Vamos a decir al Señor: Señor, háblame en esta mañana, por favor. Ahí donde está, quiero invitarle que le diga al Señor: Señor, abre mi corazón a tu palabra. ¿Qué le parece si en esta mañana le dice así al Señor: Señor, usa a tu siervo, usa al hermano Willy, Señor, dígale, usa al hermano Willy, Señor. Que no sea él, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable, y que hoy yo pueda recibir esa palabra que va a venir directamente a mi corazón, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así como estamos de pie, quiero invitarle que vayamos a la Escritura, por favor. Vamos en esta hora a decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto para un nuevo comienzo en mi vida. ¿Cuánto le dicen así a Dios? Estoy dispuesto para un nuevo comienzo en mi vida. Y vamos a ir a la palabra, Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al verso 9. Y vamos a hacer hoy, en estos minutos que me quedan, quiero invitarlo a que haga conmigo un viaje. ¿A cuántos aquí les gustan los viajes, mis hermanos? ¿Cómo quiere hacer este viaje usted? ¿Lo quiere hacer en avión? ¿Lo quiere hacer en un automóvil? ¿Lo quiere hacer en bicicleta? Vamos a ir a pie a este viaje. Vamos a ir a 4 lugares. Y en cada lugar Dios nos va a hablar, mis hermanos. Amén. En cada lugar, estos 4 lugares donde vamos a ir, Dios nos va a hablar. Dice Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 9. La palabra del Señor dice así: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, ¿en dónde? En un torbellino al cielo. Oiga esto, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venían, iglesia? De un lugar llamado, número 1, Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí lo sé, callad. Verso 4, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Verso 5, y se acercaron a Eliseo otra vez los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Y qué respondió otra vez Eliseo? Sí, ya lo sé, callado. Verso 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde ahora? Al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces fueron ambos al río Jordán. Verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Verso 8, tomando entonces Elías su manto, ¿qué hizo? Lo dobló. ¿Qué hizo con su manto? Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y a otra, y pasaron ambos por lo seco. Y por último, verso 9, leámoslo juntos. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras
que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué dijo Eliseo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. Padre, háblanos en esta noche, en esta hora, papito, en esta mañana, háblanos. Gracias por esta iglesia, Señor, tan linda, que es receptiva a tu palabra. Y yo sé, Señor, que en esta mañana nos vas a hablar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bendigo a Dios por la vida de dos pastores que yo hoy tengo el honor de estar delante de ellos predicando. Uno es nuestro hermano pastor Jorge Santisteban, ¿verdad? Él fue nuestro pastor allá en Guatemala cuando yo era un niño, ¿verdad? Él nos formaba, él nos regañaba también, ¿verdad? Pero cada regaño era para nuestro bien, ¿verdad? Y aquí estamos, y también es un honor estar hoy delante de otro pastor tan lindo que amamos mucho, nuestro hermano José Durán. Hemos aprendido de él a no darnos por vencidos jamás. Amén. ¿Cuántos han aprendido de su pastor a no darse por vencido jamás? Amén. Diga, mira, quiero comprometerme en esta mañana. Levante su mano, diga en el nombre de Jesús, diga, yo no me daré por vencido jamás. Así como lo hace mi pastor, diga, no me daré por vencido jamás. Aleluya. ¿Sabe, hermano? En este viaje que vamos a hacer, vamos a iniciar número 1, un lugar llamado Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Número 2, vamos a ir al segundo lugar. Diga conmigo ahora, Betel. Y vamos a ir al tercer lugar. Y en ese lugar Dios nos va a hablar también. Diga conmigo, Jericó. Y por último, vamos a llegar, y espero que usted aguante llegar, hermano. Amén. Espero que no se vaya a quedar tirado en el camino. Espero que no diga, oh, Dios mío, esto está duro, mejor aquí me quedo. Si se queda, pierde. Amén. Aunque está la suya, dígale, si te quedas, pierdes, dígale, por favor. Si te quedas, pierdes. Porque primero Dios, yo sé que usted va a aguantar, fíjese, hermano, llegar hasta donde vamos a llegar, y es al río Jordán. ¿Sabe, hermano? Mire, cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando, hermano, mire, de que no todo va a ser color de rosa. Estamos hablando, hermano, que en la vida cristiana, oiga, van a haber momentos que nos va a tocar que llorar. En la vida cristiana van a haber momentos, hermano, en que puede ser, hermano, que te tires al suelo a llorar alguna vez de dolor, de decepción. Pero sabe una cosa, yo tengo un dicho, digo que los campeones lloran, pero no se dan por vencidos jamás. Amén. Hágame un favor, que está la suya, dígale, llora, pero no te des por vencido jamás. Llora. Se vale llorar, pero lo que no se vale es darse por vencido jamás. Pregúntele a los campeones. Pregúntele a los campeones. Yo sé que acá en Estados Unidos hay campeones, hermano. Pregúntale si han llorado alguna vez. Pregúntale a esos hermanos que escalan las montañas y que cuando llegan allá hasta arriba, a la cima, ponen la bandera de su país. Mire, pregúntale si han llorado alguna vez. Claro que sí han llorado. Si han golpeado, si han lastimado, o puede ser que han caído alguna vez, sí, pero se han quedado tirados, hermano. Los campeones siempre se levantan. Iglesia Cristo Reina es una iglesia de campeones. Amén. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos, hermano. ¿Sabe? En lo que estábamos ahí orando, clamando a Dios, Dios ponía esa palabra ahí fuerte. Diles a mi iglesia que viene un tiempo de nuevos comienzos. Algunas veces usted, cuando su teléfono, hermano, está ya pero lento, cuando el teléfono tiene un montón de virus, ¿verdad? Cuando su computadora ya está mera lenta, ¿qué hace usted, hermano? Agarra su dedito y le presiona donde dice power. ¿Y qué hace con esa computadora? Se apaga. Luego viene con ese mismo dedito, presiona otra vez y lo enciende. ¿Y qué hace esa computadora? Empieza a encenderse, empieza a reiniciar. Y sabe una cosa, se libera, hasta más ágil es, hasta más rápida. ¿Sabe? Yo sé que a Iglesia Cristo Reina
Dios permitió que se reiniciara nuevamente. Aleluya. Dios permitió que Cristo Reina se reinicie, pero ahora con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Aleluya. Nuevos comienzos. Ustedes están en un nuevo comienzo, mis amados hermanos. ¿Sabe? Puede ser que el año pasado, el año que dejamos atrás, tal vez fue un año difícil, hermano. Tal vez fue un año duro, tal vez tuviste que llorar, tal vez, hermano, dices tú, ay, hermano Willy, si usted supiera, hermano, si le contara todo lo que el diablo me hizo, sí, pero no acabó contigo, todavía estás de pie por la pura misericordia del Señor, amén, aleluya. Alguien dirá, ay, hermano Willy, si supiera, hermano, mire, pareciera como que hasta el mismo infierno se haya levantado contra mi vida. Pero sabes una cosa, hermano, en esa prueba, en esa guerra que te vino, no te mató, te hizo más fuerte, aleluya. Porque los hijos de Dios en la prueba nos hacemos como más fuertes. Yo quiero invitarle que hagamos una declaración juntos. A ver, todos levanten su mano así, pero quisiera invitarle que empuñe su mano, empúñela, pero así con fuerza. Mire, diga conmigo con autoridad, diga conmigo, diablo inmundo, diga. Hubieras acabado conmigo cuando tuviste la oportunidad, pero fallaste, dígalo. Ahora diga, ahora es demasiado tarde, porque después de la prueba, ahora estoy más fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso a Jesús en esta mañana, iglesia. Diga el débil, fuerte soy. Esa prueba que te vino, hermano, mire, no fue para matarte. Esa prueba que te vino es para, mire, que demuestres que los hijos de Dios no nos damos por vencidos jamás. Aleluya. Oh, hermano, pero el primer lugar donde nos toca que pasar se llama Gilgal. Y cuando hablamos de Gilgal, hermano, mire, Elías y Eliseo inician su viaje hasta el Jordán, pero primero empiezan por Gilgal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Gilgal? Si usted puede leer, hermano, pues allá en casa, Josué capítulo 5, se va a encontrar, oiga, a una generación que había nacido en el desierto. Había una generación, hermano, que durante 40 años, hermano, mire, estuvo caminando en el desierto, y en esos 40 años nació niños, nacieron niñas, nació una nueva generación. Ahora estos hombres ya tenían 40 años, hermano, y estaban ya en la tierra prometida. Ya estaban listos para conquistar, pero no podían conquistar. Y viene Dios, les dice, a ver, Josué, no pueden ir a tomar posesión, no pueden ir a conquistar, porque hace falta que todos hagan un pacto conmigo. Y viene Dios, hermano, le dice a Josué, hazte cuchillos afilados, le dice. Hazte cuchillos afilados y circuncida, oiga, circuncida a todos los hombres que no han sido circuncidados, hermano. Eran miles. Mire, había una generación, hermano, había una generación que no se había circuncidado. Qué extraño, porque fíjese, hermano, que si usted lee antes en la Biblia, dice que al octavo día, los niños recién nacidos al octavo día tenían que ser circuncidados. Y ahora aquí estaban estos hombres ya de 40 años y no habían sido circuncidados. ¿Qué pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué, hermano? Es nuestra responsabilidad como padres transmitir a nuestros hijos también el amor a nuestro Dios. Aleluya. Es nuestra responsabilidad transmitir a nuestros hijos el amor, el respeto, el temor a Dios, y decirle, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe? Había una generación que no había sido circuncidado. Entonces viene, oiga, voy a tomar un poquito de agua por acá. Aquí está, ¿verdad? Gracias. ¿Me le puede ayudar a esta parte, por favor? Gracias, hermano. Con su permiso, mi hermano. Gracias. No estaban preparados para ir
a conquistar si todavía, hermano, no habían sido circuncidados? Ahora, cuando veo esto, hermano, yo veo también a una generación en la iglesia, hermano, y ahora voy a entrar de lleno a la iglesia. Yo veo también, hermano, que a veces hay cristianos, hermano, que necesitan ser circuncidados también, pero del corazón. No se preocupe, oye, usted pensaba que, oye, yo le había dicho a los líderes que preparen cuchillos afilados, pero mejor no, mejor guárdenlos. Mejor usemos otra espada más afilada, que es la palabra del Señor. Amén. Esa palabra, hermano, la palabra del Señor dice que hasta penetra. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta lo más profundo del corazón, hermano. ¿Sabe, hermano? Mire, hay cristianos, hermano, mire, que ya llevan años siendo cristianos y necesitan ser circuncidados del corazón. Pero ¿sabe de dónde también, hermano? De la lengua también. Sí, yo conozco, mire, yo no sé, hermano, pastor, pero allá de donde yo soy, hay muchos que, wow, hermano, les gusta hablar. Hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal de todos, hablan mal de todos lados. Usted llega y cuando dicen, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo quiere que esté? Desde que uno habla con ellos, se les nota la amargura, hermano. Todo está mal. ¿Cómo estás en tu país, hermano? Ahí muriéndonos de hambre, mira. Todo está mal. ¿Conoce usted algunos cristianos así, hermano? Que necesitan ser circuncidados de la lengua. Wow. Porque dicen groserías todavía, hermano. Dicen groserías, dicen malas palabras, maltratan a la esposa, le dicen a los hijos, eres un tal por cual, eres un aquí, eres un allá, les dicen de todo. Hermano, mire, qué vergüenza. Diga conmigo, qué vergüenza. Hermano, hay hogares así. Hogares donde el papá le dice, bueno, muchachos, es que ustedes son unos aquí, unos allá, y esto, mejor, ¿saben qué? Mejor me voy a la iglesia, porque hay culto, me toca predicar. Y aquí en la iglesia se hace un queso, ¿verdad? Pero en la casa dejó a la esposa con su corazón todo golpeado. Pero de eso no hay aquí, mis hermanos, ¿verdad? Que se quedaron por allá. No. Hermano, cristianos, hermano, que les encanta la lengua. Les encanta hablar. ¿Ya viste, pastor? Mira qué traje tan elegante. Ajá. Y pues, ahí van mis diezmos. Mira qué zapatos. Y uno ahí. Aleluya. Hace algunos años, alguien en la iglesia donde estábamos perseverando me dice, vos, güey, vos tan tonto que sos, me dice yo. ¿Por qué? Porque mira vos, güey, cada vez que te dan tu sueldo, mandas el sobre, de los diezmos y ahí vas corriendo a la iglesia. Mira el pastor, hasta carro tiene. Y vos en bicicleta, vos en nada, vos bien. Mira el pastor, qué elegante sus trajes, porque nuestro pastor allá hacía buenos tacuches y los hace todavía, ¿verdad? Y bien elegante, cada vez que subía al púlpito, hermano, su traje bien elegante, sus zapatos bien lustrados. Y este hermanito, mira qué buena ropa la que el pastor se anda poniendo. Y vos, mira, todavía diezmando. Entonces yo vengo y le digo, para mí es un honor tener un pastor así, le digo. Para mí es un honor. Así es que, mire, hermano, mire, cada vez que usted se encuentre con un amargado, oiga, tenga cuidado de no amargarse usted también. Amén. Cada vez que se encuentre con un amargado, al amargado todo le cae mal. Todo le cae mal. No puede ser, que muy largo estuvo el culto, que feo vino el hermano, que la hermana cantó mal, que el hermano se equivocó, que el hermano aquí. Pero si me pusieran a mí a predicar, me dice, ¿verdad? Si me pusieran a mí a predicar, fuego caería del cielo.
Hermano, hay quienes necesitan ser circuncidados de la lengua. Diga conmigo, líbrame, Señor, por favor. Hermano, miren, necesitamos en la iglesia gente leal. Amén. Oiga, como dije, necesitamos en la iglesia gente leal. Gente que diga, yo aquí estoy, pastor, aquí estoy, en las buenas y en las malas, yo aquí estoy, pastor. Si le quieren pegar a usted, que me peguen a mí primero, pero a usted no me lo tocan. A ver, ¿cuántos son? Gente leal, hermano. Gente leal. Mire. Voy a decir algo, pero va a doler un poco, hermano. Va a doler un poco porque yo sé que se aguanta. Usted ha escuchado en la Biblia aquella mujer, una sierva, la sierva de Sarai. Era una sierva egipcia, su nombre era Agar. ¿Cuántos han escuchado de Agar? Agar ahí estaba, sirviendo a su señora, sirviendo a su jefa, a Sara. Pero Sara tenía un problema. Era estéril. No podía tener babies. Ya era grande de edad. Cuando recibió la promesa, Dios te va a dar a ti un bebé. ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¡Un bebé! Yo ya estoy anciana, ya estoy grande, ya no puedo. Soy estéril. Pero Dios así dijo. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando Dios te da promesa, Dios no se equivoca. Amén. Cuando Dios te da una promesa, hermano, Dios no se equivoca. Y viene, hermano, Sara, escuchó esa promesa. Pasó un año, no pasó nada. Pasó otro año, no pasó nada. Pasaron varios años, hermano, y ella cada vez más grande, su esposo cada vez más viejito, y no pasaba nada. Esta mujer empezó a desesperarse. Esta mujer dijo, entonces, ¿dónde está la promesa que Dios dijo? Ya sé, se le vino una brillante idea. Ya sé, dijo Sara, le voy a dar una ayudadita a Dios. Agar, vení para acá, Agar. Haceme favor, te voy a dar permiso que tengas una noche con mi esposo. Pero el bebé que vas a tener no va a ser tuyo, va a ser mío. Y tal vez así, oiga, tal vez así, de esa manera, es que voy a tener descendencia. Y el otro ni lento ni perezoso, ¿verdad? Al día siguiente, bueno, Agar, estoy embarazada. Agar, ya su vientre, su estómago empezó a crecer y empezó a crecer. Y ella, miren, déjenme imaginarme, pienso que Agar hasta se sobaba en el estomaguito. Y yo creo que hasta le hacía ojitos a la patrona, ¿verdad? A Sara, para más yo, le di un hijo. Para más yo. Y mire, era todos los días ese hostigamiento. Llegó el tiempo que nació este niño y le pusieron por nombre Ismael. Hermano, fue peor el asunto, porque entonces, hermano, hasta más alarde, hasta más humillaba a su patrona, a su jefa, a su señora, hasta más la humillaba. Llegó un momento que Sara ya no aguantó más. Llegó con Abraham, le dijo a Abraham, ya no aguanto más a mi sierva Agar. Todos los días me humilla, todos los días me insulta, me hace de menos. Y viene Abraham, le dice, haz con ella lo que tú quieras. Viene, hermano, Sara habló con Agar. Mire, y la confronta. Muchas veces, hermano, nuestros padres en la fe nos van a confrontar. Muchas veces nuestra autoridad, la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, muchas veces la autoridad nos va a confrontar. Y hay algunos que no les va a caer bien esa confrontación. Wow. Viene entonces Sara, mire, estoy usando mis propias palabras. Viene Sara, le dice, hey, Agar, ven para acá, ven.
Mira, está bien que hayas tenido un hijo de mi esposo, no tengas pena, yo te di permiso y todo, pero esos insultos, esas humillaciones que me estás haciendo, ya no te las voy a topar más. Y déjame decirte que aquí la señora sigo siendo yo. Viene entonces Agar, ahora molesta. Agar dijo, pues si no me quieren allí, pues me voy. Y agarró a su muchachito, agarró a su hijo y se fueron a dónde, hermano, al desierto, huyendo. ¿Sabe usted, hermano, que hay cristianos así en las iglesias? Cuando se les llama la atención, se van de la iglesia. Se van. ¡Ay! Dice, me regañó el pastor, me regañó la pastora, me regañaron, pues me voy. Perdieron conmigo, dicen muchos, perdieron conmigo, porque ahora, mira, a ver qué hacen en mis diezmos, dice. Porque hay cristianos así, hermano, que se creen la gran cosa. Y dice, por mí, dice, es que esta iglesia está, y si me voy, la iglesia se cae. Estás equivocado, porque esta iglesia está sobre la roca que es Cristo Jesús. La iglesia está sobre la roca. Nos vas a hacer falta, sí, nos vas a hacer falta. Pero la iglesia no se cae porque está sobre la roca. El pastor no se cae porque está sobre la roca. Y viene Agar, hermano, Agar ya con la corrección, no aguantó la corrección, se fue. Y allá en el desierto, hermano, ya casi muriéndose, Dios, hermano, tan lindo en amor y misericordia, envía un ángel. Y ese ángel le da una palabra. Yo cuando veo el mensaje que el ángel le dio a Agar, digo yo, la ubicó. Oiga, diga conmigo, la ubicó. Allá estaba, tirada en una roca Agar, casi desfalleciendo. Y el ángel se le acerca y le dice, Agar, oiga esto, sierva de Sara. ¿Cómo lo dijo? Agar, sierva de quién? De Sara. ¿Qué hizo, hermano? La ubicó. Andas huyendo, andas por allá, por el desierto. No es tu lugar en el desierto. Y viene el ángel, le dice, vuelve otra vez. Oiga, vuelve otra vez a casa y ponte bajo su manto de cobertura, porque ahí es donde Dios te va a fructificar. Iglesia, aleluya. Vuélvese. La ubicó. Mire, hermano, mire. Y eso que todavía estamos en Gilgal, hermano. Todavía estamos en Gilgal. Entrar a Gilgal duele. Mire, la circuncisión. En Gilgal se hizo la circuncisión a todo Israel, hermano. La circuncisión duele, pero es necesaria. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros como cristianos, Dios nos ve, nos pasa el Señor el escáner a nuestro corazón, hermano. ¿Y qué cosas encontrará Dios ahí en el corazón? Mira, hermano, si algo viene Dios y dice, hijo, hija, te dice Dios, te llamé para que conquistes la tierra que yo te doy, pero así como estás, no estás listo. Necesitas también circuncidarte de muchas cosas que te están estorbando, te dice el Señor. Entonces en Gilgal, hermano, mire, en Gilgal era necesario pasar. Era doloroso, sí, era doloroso. Pero ¿sabe una cosa? Era necesario estar listos para conquistar la tierra. Dicen amén a eso, mis hermanos. Diga conmigo, en Gilgal, Dios me va a quitar lo que no sirve. Wow. Vamos a ir al segundo lugar, porque el tiempo va avanzando, santo Dios. Segundo lugar donde lo quiero llevar se llama Betel. Dejemos un poquito atrás Gilgal. ¿Dolió? Sí, dolió. Pero era necesario que el Señor hablara a nuestro corazón. Y cada día Dios va a ir quitando del corazón cosas que a Dios no le agradan. Número 2. Llegamos al segundo lugar llamado Betel. Betel, lugar del pacto. Lugar de la casa de Dios, lugar de la presencia de Dios, hermano. Oiga,
Qué rico estar en la presencia de Dios. Qué rico, qué delicioso es estar ahí en su presencia. Pero mira, no puedes, diga conmigo, no puedes llegar a Betel si primero no has circuncidado el corazón. Diga, por favor. En Gilgal. Porque hay quienes, hermano, ya rápido quieren llegar a Betel. Hay quienes ya rápido, así rápido, instantáneo. Vivimos en una sociedad que queremos las cosas como, hermano, rápido. Usted hace un pedido por internet y usted quiere que ya en ese momento ya le llegue. ¿Por qué se atrasó ese pedido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces así queremos actuar con Dios. Fíjese, hermano, le pedimos a Dios una oración y viene Dios, dice: hijo, te quiero responder, dice Dios, pero no estás preparado todavía, tu corazón no está circuncidado. Hijo, dice Dios, te quiero responder, pero así como eres de chismoso, de mal hablado, de traicionero, mejor hasta que cambies, dice Dios. Cuando cambies, entonces sí, tu respuesta viene en camino, pero ¿hasta qué? Cambies. Ouch. Diga conmigo, ouch. Queremos llegar a Betel, sí, pero no puedes llegar a Betel si primero no pasaste por Gilgal. ¿Qué pasó en Betel? Hermano, Dios ha hecho pactos. Dios hizo en Betel muchos pactos con hombres. Pero ¿sabe qué, hermano? Me sorprende que todos los hombres que Dios hizo un pacto con ellos, esos hombres quedaron marcados para siempre. Todos los hombres, todas las hombres y mujeres, hermano, que hicieron un pacto con Dios, hoy, hermano, su vida no volvió a ser igual. Todos los que se han comprometido con Dios, hermano, mire, créame, Dios es que se metió acá el corazón y ahora vivimos para Él, ahora pensamos en Él, desde que amanece hasta en la noche, pensamos en el amor de nuestra vida. Se llama Cristo Jesús, se llama Cristo, el amor de tu vida. ¿Cómo se llama el amor de tu vida? Cristo. ¿Sabe? Mire, ¿sabe cómo deberíamos estar? Así como está esa lámpara, mi hermano, colgados. Colgados, no sé, pero allá en nuestro país usamos mucho esa expresión cuando el muchacho está súper enamorado de la muchacha. Estás colgado, ¿verdad? Sí, no me la puedo quitar de la mente a la muchacha. Está colgado. ¿Me da permiso? Mire, con su permiso, voy a apretar un poquito aquí las tuercas, hermano. Sé que le va a doler, por favor, pero aguante. Yo sé que va a aguantar. Oiga, si cuando estábamos, hermano, en tiempo de conquista, ¿verdad? Yo estaba conquistando a mi amada, ¿verdad? En aquel tiempo no habían celulares. No habían celulares, hermano. No había, ¿qué? Facebook. No había Twitter. Nada de eso. Solo habían cartas. Papelitos. Y uno hacía el esfuerzo por comunicarse con su ser querido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago para enviarle esta cartita a mi amada? ¿Cómo le hago? Y usted, mira, no me importaba caminar, hermano, y llegar hasta correo, y ahí en correo ya le enviaban esa carta, 8 días después le llegaba. Tantas cosas. Teníamos, donde yo vivía en un lugar que se llama San Lucas Tolemán. Si alguien conoce San Lucas Tolemán, y si no conoce, pues tiene que llegar a Guatemala en día, ¿verdad? Ahí había un teléfono comunitario. Llegaba yo, buenas, ¿qué tal? Sí, mire, fíjese que para las 5 de la tarde necesito hacer una cita a Elida Donis. Ella vive en el puerto San José, en tal y tal dirección. Con mucho gusto. Eran las 10 de la mañana cuando yo tenía que hacer esa cita. Llamaban de ese teléfono comunitario al otro lugar hasta el puerto San José y allá recibían ahí la nota. Ok, tal dirección, Elida Donis, 5 de la tarde, y se iba en bicicleta, doña Eli. Dice William López que quiere hablar con usted a las 5 de la tarde. Y ella, muy bien. A las 4 estaba ella ahí.
No a las 5, a las 4 estaba ella ahí esperando la llamada de su amado. A las 5 de la tarde, sonaba el teléfono, sí, ¿no? Ya llegaría él y Donis. Desde las 4 está aquí. Si yo hago esa comparación, hermano, el esfuerzo que hacíamos por decirle a nuestra amada cuánto la amamos, y no nos cansaba hablar con ella. Hoy los muchachos, dichosos, están en la gloria. Por Facebook, por WhatsApp, por llamada, le envían a la muchacha corazoncitos, besitos y abrazos. Le mandan ahora hasta ahí ciertos dibujitos ahí que uno manda y el corazón ahí te mando mi corazón. Y la otra muchacha, ay, qué lindo, me mandó su corazón. La mamá le dice, hijo, ya dormiste, ya son las 1 de la mañana. No te cansás de hablar con esa muchacha. Ya, dormiste. Vaya, está bueno, mamá. Agarran la cobija, se tapan, debajo de la cobija siguen chateando. Están colgados. Si uno hace eso, hermano, con su ser amado, hermano, yo le hago una pregunta, agárrese de la silla. ¿Será que somos así con Dios? ¿Nos encantará hablar con Dios? Hay cristianos que ni siquiera les gusta orar. Vienen aquí a la iglesia. ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora me voy? Ese pastor, ¿a qué hora va a terminar? No sé por qué vienen. Hermano, perdóname, eso no es estar enamorado. Estar enamorado de Cristo, hermano, es que usted dice, ay, tan luego terminó la alabanza, ay, tan luego terminó la adoración, ay, tan luego terminó el culto, ahora yo quisiera seguir en esa fiesta. ¿Sabe por qué? Porque está como enamorado. Un pacto con Dios, un pacto con Dios. Todos, hermano, todos los que hicieron un pacto con Dios en Betel, hermano, mire, quedaron marcados, su vida quedó marcada para siempre. Su vida ya no fue igual, su vida cambió. Y cuando hablamos de pactos, la promesa que Dios te dio se va a cumplir en el nombre de Jesús. Hermano Durán, Dios hizo un pacto contigo. Dios hizo un pacto contigo. Y te han venido pruebas, te han venido luchas, el mismo diablo se levantó contra ti para destruirte, pero no pudo, porque la palabra que Dios te dio se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu ministerio, la palabra que Dios te dio, porque su pastor hizo un pacto con Dios, hermano. Amén. Usted y yo también nos comprometemos a hacer un pacto con Dios, hermano. Y lo más lindo, hermano, es de que mire, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que sí sabe cumplir sus promesas. Y si no, hermano, pregúntele a José. José, hermano, el hijo de Jacob. José el soñador, cuando él estaba en Egipto y por ser fiel a Dios llegó a ser el segundo en el mando ahí en Egipto, hermano. Pero sabe, Dios le dio una promesa, Dios le dio una palabra a José, porque él había hecho pacto con Dios también. Viene Dios, le dice, ciertamente tus huesos, cuando tú mueras, tus huesos van a ser enterrados en la tierra de tus padres. Y él, José, recibió esa palabra. Wow, cuando yo muera, mis huesos van a ser enterrados en la casa de mis padres, que no era ahí en Egipto, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Sucedió algo. Pasaron los años y los años y los años, y José murió y fue enterrado en Egipto. Cuando José fue enterrado en Egipto, yo creo que alguien dijo, entonces esa palabra que le habían dado a José como que no era de Dios, porque miren dónde lo enterraron. Entonces esa palabra no era de Dios. Espérate. Llegó el momento, llegó el tiempo de Dios en que Dios con mano poderosa y con poder envió a su siervo Moisés. Y ya
llamó a todo el pueblo de Israel. Dios envió plagas sobre Egipto para avergonzar a las deidades de Egipto. Y al final el faraón dice: vaya, está bien, pues ya, váyanse, pueblos de Israel, váyanse, déjenme tranquilo. Viene Moisés, dice: muy bien, todos a ver, Israel, ¿tienen sus maletas listas? ¿Tienen su equipaje listo? Y todos: sí, tenemos el equipaje listo. Muy bien, ¿listos? Pero espérense. No podemos seguir, porque aquí en Egipto hay enterrado uno que no es de este lugar. Lo vamos a desenterrar y sus huesos los vamos a llevar con nosotros, porque este se va con nosotros. Ay, hermano, Dios cumple sus promesas. Ya voy finalizando, hermano. Mira, ahora hágame un favor, al que está a la par tuya, quédate leyendo, dígale si Dios le cumplió. Dígale si Dios le cumplió a un muerto, ¿cómo no te va a cumplir a ti? Dígale que le alabas, que le alabas, que le alabas. Gilgal, Betel, lugar de pacto. Pero ahora quiero ir a un tercer lugar. Yo le pido a Dios que usted aguante llegar a ese tercer lugar, porque ese lugar no le va a gustar mucho. Ese lugar se llama, diga conmigo, Jericó. ¿Sabe qué significa Jericó? Lugar fuerte, lugar donde se forman los guerreros. Jericó. Cuando hablamos de Jericó, estamos hablando de, diga conmigo, formación. Jericó, formación. Ay, hermano, y la formación no mucho nos gusta. La formación no mucho nos gusta. Levante la mano aquí. ¿Cuántos alguna vez en su vida han ido a un gimnasio? ¿Eh? Levante la mano. ¿Cuántos han ido a un gimnasio? Yo también. Yo le dije a mi esposa hace poco: mira, mamita, yo estoy preocupado con esta panza, estoy preocupado. Y viene ella: pues, Willy, vamos al gimnasio. Vamos pues. Entonces ya cuando llegamos el entrenador, lo primero: muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vaya que les digo jóvenes. ¿Qué es lo que desean? Pues yo lo primero que quiero es bajar esto. Muy bien, me dijo. Le voy a dar 20 minutos, váyase a la corredora, por favor, 20 minutos. Después de los 20 minutos ya se va a tal parte. Y él me hizo un programa. Y yo me dijo: muy bien, voy a hacer 40 minutos. Me dijo: 20 me dio 40 voy a hacer, porque así bajo el estómago en menos tiempo. Y yo, a los 10 minutos yo ya no aguantaba, hermano. A los 10 minutos yo estaba ya no, está duro. Muy bien. El técnico dijo 20, a solo 10 voy a hacer. Apagué la máquina y me fui bueno, ahora ¿a dónde más? Dijo: allá, muy bien. Y me fui allá a hacer ejercicios, hermano. 1, 2 veces agarré las pesas que estaban ahí. Ya como a la media hora yo ya me quería ir para la casa. ¿Sabe qué fue lo más terrible? Al día siguiente, ¿cómo cree que amanecí? Yo amanecí como... Diga conmigo: la formación duele. La formación duele. Si eso nos pasa, hermano, en la vida secular, si eso nos pasa en la vida, ¿cuánto más en la casa de Dios, en lo espiritual? ¿Sabía usted que ser formado en la casa de Dios también duele, hermano? Ser formado en la casa de Dios también duele, porque hay cristianos que no les gusta que los formen. Hay cristianos que no les gusta que los regañen. Hermano, hay cristianos, hermano, que Dios mío, yo les llamo a esas clases de cristianos globo. Porque con una aguja, cristianos globo, no sé, mire, qué difícil es pastorear cristianos globo. ¿Habrán acá cristianos globos? Qué difícil, hermano.
pastorear gente que no quiere dejarse formar. Les dice, mira hermano, por favor, cambia tu vida. ¿Ah? Mire, pastor, usted ni se mete en mi vida. Es mi vida, pastor. Déjenme, así soy. Pero hermano, si te están regañando, hermano, te están amonestando, es porque te aman, hermano, te aman. Yo quisiera que en esta mañana usted abra su corazón y que sea sincero delante de Dios. Le voy a hacer una pregunta, hermano pastor, no te sientas mal porque voy a preguntar. Levanten la mano aquí sinceramente, ¿cuántos alguna vez en esta iglesia su pastor les ha llamado la atención? ¿Quiénes? No la bajen, levanten la mano. Y porque los regañó el pastor se fueron, ¿verdad? Aquí está, más lo quiero, aquí está. Aquí estamos. Yo le voy a decir esto: aguanten a su pastor, así como él los ha aguantado a ustedes. Aguanten a su pastor, así como él te ha aguantado a ti. La formación, diga conmigo, la formación duele. Sabes, hay otra forma que Dios nos forma muchas veces. En algunas ocasiones, Dios va a permitir que a la par nuestra, Dios va a poner a la persona que nos cae mal. ¿Sí? Ay, dice, formaron grupos y me pusieron con la hermana fulana, con esa hermana ni en pintura. Es que no sé qué tendrá esa hermana en la sangre, como que la sangre choca, porque no me llevo con esa hermana. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, porque ella va para el cielo. Y tú, si quieres ir al cielo, aprende a trabajar con ella. Dios va a permitir a veces, hermano, que a la par nuestra, hermano, esté aquel hermanito que nos cae mal, que cuando tú lo ves se te revuelve el estómago. Es que con ese, mira hermano pastor, póngame a trabajar con quien quiera, pero con el hermano fulano, con ese por favor jamás, ni cerca. ¿Sabe? Los pastores en la antigüedad, los pastores con ovejas en su rebaño, cuando el pastor miraba que habían dos ovejas que se estaban de darse cabezazos entre ellos, decía el pastor, estas ovejitas se van a matar si no hago algo rápido. ¿Sabe qué es lo que hacía el pastor? Agarraba las ovejitas, agarraba las ovejitas y las amarraba pata con pata. Fíjese, las amarraba ¿cómo? Pata con pata. Ahora no tenían opción de agarrarse a cabezazos porque estaban juntas. Pata con pata. A ver, ¿qué van a hacer ahora? Y ahí estaban las ovejas queriendo separarse. No podían separarse. El pastor las había amarrado pata con pata. Llegaban a un punto que las ovejas decían, bueno, aquí no nos queda de otra que ponernos de acuerdo. A la cuenta de 3 vamos a mover la misma pata, ¿oíste? ¿Lista? 1, 2, 3. Las ovejas así, pata con pata, avanzaba. El pastor, para más molestarla, les ponía la comida lejos. No se quitan nada, ay, pobrecitas, están amarradas. Ay, les voy a llevar para que no caminen. No, el pastor quería que caminaran. Ovejitas, aquí está el pasto, se los dejo lejos. Ahí miran cómo le van a hacer, pero tienen que caminar juntas. Las ovejitas ahí, bueno, hasta ya nos pusieron la comida. Tengo hambre, yo también. Caminemos, pongámonos de acuerdo. Y aprendían a caminar juntas. Ya cuando el pastor veía que ya se habían puesto de acuerdo, ya la soltaba. ¿Y para dónde cree que agarraron ellas? Seguían juntitas, porque ya se habían acostumbrado a estar juntas. Hermano José Durán, cuando hay aquí en la iglesia un hermano que diga, hermano,
Yo aquí estoy para servirle a Dios, póngame donde quiera, pero no me ponga a trabajar con la hermana fulana. Ya sabe cuál es la clave. Aleluya. Con ella no quiero, con ella no quiero. Pues con ella la voy a poner. Pero de que caminan juntas, caminan juntas. Gloria a Dios. Formación, diga conmigo, la formación duele. La formación duele. Te van a alinear. Mire, al que está en la pastora, dígale, hermano, te van a alinear. Te van a alinear. Te van a alinear. Si tú eres de los cristianos que llegan tarde a la iglesia, te van a alinear. Llegas tarde a la iglesia y te quieres ir temprano, te van a alinear. Es que ya me acostumbré, no me vine a llegar tarde. ¿Para qué voy a llegar temprano? ¿Para qué? Pero invítenos a una fiesta. Invítenos a una boda, a unos 15 años. Apúrense. Y ahí van a estar antes. Apúrense, porque nos van a dejar sin mesa. Si tú eres de los cristianos que ya se acostumbraron, hermano, a llegar tarde a la casa del Señor y a irse temprano, hermano, diga conmigo, te van a alinear. Cristianos, hermano, mire, esto es lo último que quiero que vayamos al Jordán. Amén. Lo último que quiero decir es en cuanto a la formación, hermano. Quisiera que donde estás con tus ojitos cerrados le digas al Señor, Señor, permíteme ser de aquellos que se dejan formar. Porque yo conozco a muchos cristianos que solo porque el pastor les regañó, les hizo ver su error, se molestan. Aquí en la iglesia no me quieren. Aquí en la iglesia no me toman en cuenta. Aquí en la iglesia yo miro a los hermanos y yo siento como que no me quieren, mejor me voy. Hermano, te van a formar, te van a alinear. Hace muchos años, allá donde estamos pastoreando, llegó hace muchos años un hermanito. Su nombre es Julio. Llegó un hermanito con su Biblia. Usted sabe, cuando llegó con su Biblia, pero así, mire, hermano, agarraron su Biblia, así. Hermano pastor, siervo del Dios Altísimo, Dios le bendiga. Ay, hermano, cuando vienen hermanos así a saludarme, a mí me da miedo. Dios le bendiga, siervo del Dios Altísimo. ¿Sabe? Yo ya recorrí todas las iglesias aquí en la colonia. Fui a la Asamblea de Dios, no me gustó. Fui a la iglesia de Dios, tampoco me gustó. Fui a la iglesia del Calvario, no me gustó. Y ahora vengo aquí a esta iglesia, hermano. Y yo pensé, tampoco le va a gustar. Bueno, pero uno como pastor no puede decirle así a la gente, ¿verdad? No, sino que uno como pastor, bueno, pues bienvenido, esta es su casa. Póngame a predicar, pastor, porque yo en todas las iglesias donde he ido he predicado. Y viera qué palabra la que Dios me da. Pero por dentro decía yo, ¿y por qué no ha durado en las demás iglesias? ¿Por qué anda como aquellos gorriones, ¿verdad? De flor en flor? Qué bueno que Dios lo usa. Qué bueno, hermano. Bienvenido. A su tiempo, hermano. Póngame como diácono, pastor, me dijo. Solo eso quería. Póngame como diácono. Ore, hermano, ore. Yo ya tengo acostumbrado a que ya cierto tiempo, cuando ya conozco a la persona y veo que es una persona fiel, le pongo una prueba. Y le pongo el cartel de privilegios. Y digo, muy bien, hermanos, ahí está el cartel de privilegios. Vayan a ver su nombre ahí. El hermano Julio rápido corrió y fue a ver en la sección de prédica. No estaba Julio. No me pusieron a predicar. Aunque sea a dirigir, pues el culto. Tampoco. Una lectura bíblica, peor. ¿Saben dónde es que puse al hermano Julio? En la limpieza. La limpieza tal domingo la hace fulano de tal, Julio. La limpieza. ¿Se enojó? Se enojó. ¿Cómo va a ser eso? Si no soy bueno para predicar, no que hacer limpieza me mandaron.
Porque ese hermano era de aquellos que en casa no agarraba ni una escoba, ni un trapeador, ni lavaba trastes en la noche. Era de aquellos que todo servido, ¿verdad? Todo servido. Pues dijo, pues entonces me voy de la iglesia. Se fue. Biblia, así. Y como los muchachos allá son algo molestones, a todo le ponen sobrenombre. Se fue el hermano Julio Iglesias. Porque como había ido a todas las iglesias, así andaba de iglesia en iglesia. Diga conmigo. A ver, levante, diga conmigo en el nombre de Jesús, diga. Yo voy a perseverar porque quiero estar en esta iglesia para formarme. Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Ya estoy finalizando porque quiero llevarlo a un lugar llamado el Jordán. Lo felicito. Aguantó Gilgal, donde Dios va a sacarnos del corazón las cosas que a Dios no le agradan. Aguantó, ¿qué más? Betel, un pacto con Dios, compromiso con Dios. Aguantó también Jericó, el lugar de la formación de los valientes. Pero quiero terminar con Jordán, el Jordán. ¿Y qué significa el Jordán? El que se humilla, el que sabe humillarse, el que desciende, el que sabe reconocer la cobertura que Dios ha puesto sobre él. Elías le dice a Eliseo, yo te he dicho que te quedes aquí y tú me has respondido que no te dejaré. Elías ya varias veces, Eliseo, te he dicho varias veces, quédate aquí y tú no me quieres dejar. Ahora, Eliseo, te pido por última vez, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. ¿Y qué le dijo Eliseo? Discúlpame, mi Señor, 25 años tengo de estarte siguiendo, porque no me quiero perder la gloria de Dios que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cómo te atreves a decirme ahora que viene lo mejor, que te deje? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. A donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Yo iré contigo. Pídeme otra cosa, pero que te deje, jamás te voy a dejar. Y más ahora que viene lo bueno. Amén. Iglesia, para Cristo reina, ahora viene lo bueno, iglesia. Para Cristo reina viene un tiempo de gloria. Para Cristo reina viene un tiempo de nuevos comienzos. Aleluya. No te dejaré. Y viene la petición. Pide lo que quieras, que se te va a dar. ¿Y qué fue lo que pidió Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora ya para llevarlo ya al final de este mensaje, hermano, dígame algo. ¿Será que Eliseo recibió al final la promesa que él quería, su doble porción? La recibió. Si usted es curioso, hermano, en el ministerio de Elías sucedieron 7 milagros. En el ministerio de Elías sucedieron 7 milagros. Pero en el ministerio de Eliseo, 13 milagros. 13. Y entonces, hermano Willy, falta uno. Llegó un momento que había muerto ya Eliseo, lo enterraron. Años después venían unos a enterrar a un muchacho. Y que si cuando vinieron los filisteos, ahí vienen los filisteos, sálvese quien pueda. Al muerto, hermano, al joven muerto, lo tiraron y que si cabal cayó en la tumba de los huesos de Eliseo. Y el muerto, hermano, cuando hizo contacto con los huesos de Eliseo, se levantó y salió corriendo también. 14 milagros. 14 milagros. Se cumplió. Se
¿Se cumplió o no se cumplió? La doble porción, se cumplió. Pero sabe, hermano, ¿sabe por qué Dios sí le cumplió? Oiga, esto es vital. ¿Sabe por qué Dios sí le cumplió a Eliseo? Porque Eliseo tenía una cualidad. Él era fiel, él era fiel, él era leal, él amaba a su pastor. Iglesia, ame a su pastor. Sea fiel a su pastor, hermano. Defienda a su pastor. Defiéndalo. Díganle, miren ustedes que están hablando de mi pastor. Cualquier cosa con él es conmigo. A ver qué. Amén. Tanto amaba Eliseo a su padre en la fe, Elías, que hasta le decía: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dejó su manto a él, le dejó su autoridad, le dejó su cobertura. Hermano, usted va a ser cobertura para otros, pero si ahora que está bajo cobertura, aprende a ser leal al que Dios ha puesto sobre su vida. Aleluya. Que, mire, por varias veces Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, pídeme lo que quieras, yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo me voy. A veces yo me le pegaba a mi pastor. ¿A dónde va, pastor? A la sección de pastores. Bueno, ¿y a qué hora nos vamos? Nos vamos, será mucha gente. Pues sí, yo me voy. Y tuve la oportunidad muchas veces de ir con mi pastor a las sesiones de pastores. Hermano, péguese a su pastor, péguese. No péguele, no, péguesele. Acérquese. Pastor, yo quiero eso que usted tiene. Pero usted no sabe los procesos que este hombre ha pasado. Usted no sabe las lágrimas que le ha costado. Por eso usted, hermano, mire, acérquese a su pastor. Dígale: pastor, aquí estoy, ya no estarás solo. Aquí va a estar quien te defienda, pastor. Aquí estoy, cuente conmigo. ¿Cuándo le dicen así a Dios en esta hora? Señor, voy a apoyar a mi pastor. Voy a apoyar a mi pastor. Quisiera en esta hora invitarle que por favor hagamos algo. Yo quisiera pedir a la mesa directiva, por favor, vayan, traigan a sus pastores aquí adelante. Les ruego a la mesa directiva, por favor, vayan, acérquense a sus pastores, abrázanos, tráiganlos del brazo, despacio, por favor, con amor, con cuidado, porque solo uno tenemos. ¿Qué le parece si oramos por los pastores? ¿Sí? Usted levante su mano, diga: Señor, gracias por mis pastores, porque han aguantado, Señor, hasta este momento. Yo quiero pedir también a los líderes, a los servidores, si me pueden ayudar, pueden acercarse acá, todos los que sirven, vengan, acérquense, por favor. Quisiera en esta mañana que bendigamos la vida de nuestros pastores. Dígale: Señor, dales muchos años más de vida, dales fuerzas. Señor, gracias, dígale, por las enseñanzas que hemos recibido, no solamente que se han predicado, sino que también en su vida misma ha sido una enseñanza para nosotros. Y dígale: Señor, gracias por la vida de mis pastores. Bendigo su vida. Señor, gracias, porque sé que Iglesia Cristo Reina va para cosas mayores. Hay un nuevo comienzo, iglesia. Hay un nuevo comienzo para esta casa. Hay un reinicio para esta casa. Pero se necesita gente leal. Se necesita gente que sean leales. Dígale: Señor, aquí estoy. ¿Cuántos en esta hora quisieran venir y darle un abrazo a sus pastores? Decirle: pastor, cuenta conmigo, pastor. Dígale, así dígale: cuenta conmigo, pastor, para lo que sea. Te pueden dejar otros, pero vive Jehová y vive tu alma. Yo no te dejaré. A donde quiera que tú vayas, yo iré también contigo, porque Jehová está contigo. Iglesia, levante su mano, dígale: Padre, gracias por mis pastores, Dios. Gracias por mis pastores.
Señor, gracias por la mesa directiva también que aquí están hoy, Señor. Sé, Señor, que tú has rodeado a los pastores de hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de fe, Señor, que están dispuestos, Señor, a seguir adelante, papá, a no darse por vencido jamás. Señor, bendigo la vida de cada uno de los líderes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, papá. Ahí donde está, dígale, papito, gracias, porque me trajiste a Cristo Reina con propósito. Trajiste a Cristo Reina con propósito. Aquí te van a formar. Aquí, hermano, Dios te va a hablar. Aquí es donde se forman los valientes. Y te va a tocar que llorar alguna vez, hermano. Te va a tocar que derramar lágrimas alguna vez, hermano, pero no te rajes, no te des por vencido, no huyas. Dios, hermano, mire, sabe recompensar a aquellos que le honran, a aquellos que son fieles. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, por mi iglesia. ¿Cuánto le pueden decir así a Dios en esta mañana? Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por mi iglesia. Gracias por mi iglesia. Bendigo mi casa, dígale. Bendigo mi casa, bendigo a mis pastores, bendigo a mis líderes. Bendigo, Señor, a esta gente que tú has puesto, Señor, para que me cuide, que me ame, que me corrija también, Señor. Los bendigo a cada uno de ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oh, gracias a Dios. Y ya para finalizar, ¿cuántos en esta hora podemos levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy? Gracias porque me llevaste a Gilgal. Gracias, dígale, porque me llevaste también, Señor, a Betel. Me hiciste pasar también, Señor, por Jericó. Y ahora, Señor, en el Jordán, yo voy a ver tu gloria, papá. Voy a ver tu gloria. ¿Saben? Vamos a ver la gloria de Dios. Aquellos que aguantan, aquellos que son leales, aquellos que le dicen a Dios, Señor, yo aquí estoy, Señor, yo aquí estoy. Se pueden ir otros, pero yo no me voy, dígale, porque ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, iglesia, Cristo reina. Ahora viene lo bueno. Y como decimos en esta casa, lo mejor está por venir. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso a Dios en esta hora.